La química desde sus orígenes se ha destacado por impulsar el avance de la medicina a través de una serie de demostraciones y de postulados. En sus primeras etapas como la ciencia exacta y aplicada permitió la explicación de muchos fenómenos bioquímicos de importancia. Se profundizó el estudio a través de análisis químicos de los principios activos contenidos en muchos vegetales para ser sintetizados y ser empleados como fármacos. La aparición de un antibiótico de mucha ayuda al género humano, tal como es la penicilina, revolucionó la medicina pues resultó de gran eficacia en el tratamiento contra una gran cantidad de enfermedades infecciosas. Además del tratamiento de las enfermedades, la química ha permitido a la medicina tener mayor exactitud en cuanto a los diagnósticos de las mismas. Esto a través de pruebas y análisis químicos en términos generales. Lo antes descrito es solo una pequeña parte en lo que respecta a las aplicaciones iniciales de la química en la medicina. Los alimentos en la química. Los procesos utilizados en la industria de alimentos constituyen el factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda de solución que permitan preservar las características de los alimentos por largos periodos, utilizando procedimientos adecuados en la aplicación de sustancias químicas en los alimentos, tales como el enfriamiento, congelación, pasteurización, secado, ahumado, conservación por productos químicos y otros de carácter similares que se les puede aplicar estas sustancias para su conservación y el beneficio humano. La industria de alimentos como la Merck han desarrollado nuevos productos como flavoides, folatos y ácidos grasosos poliinsaturados para alimentos funcionales y suplementos alimenticios. También ofrece suplementos de vitaminas y minerales de los cuales Merck ha sido internacionalmente reconocido como un proveedor de primera calidad. Además, todos los productos son enriquecidos con enzimas, antioxidantes y preservantes, etc. Los aditivos constituyen importancia en el valor de los alimentos procesados, ya que son empleados alimentos más de 2.000 aditivos alimentarios, colorantes artificiales, edulcorantes, antimicrobianos, antioxidantes autorizados para usarse en los alimentos. La mayor parte de los alimentos como harinas, enlatados contienen aditivos, pero aún más las golosinas y los pepitos. La química en la guerra. La utilización de sustancias químicas como armas de guerra no es un fenómeno nuevo. Esa idea viene llevándose a la práctica con mayor o menor satisfacción desde hace siglos. El petróleo y la brea eran usados en la antigüedad para acabar con el enemigo o poner coto a su asedio. 2000 años después se usaron 124.000 toneladas de armas químicas en el marco de la Primera Guerra Mundial. 90.000 personas murieron bajo sus efectos y 1 millón de heridos vieron su salud dañada severamente por mucho tiempo. Aquel macabro saldo de víctimas llevó a que 38 estados firmaran el protocolo para la prohibición del empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos en la guerra. Suscrito en Suiza el 17 de junio de 1925 y vigente desde el 8 de febrero de 1928, el Protocolo de Ginebra prohíbe el uso de armas biológicas o químicas, pero eso no impidió que las mismas fueran utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, en la Guerra del Golfo entre Irán e Irak, tomando en cuenta que el tratado en cuestión condenaba el uso, pero no se pronunciaba sobre la producción, el almacenamiento, la transferencia de armas biológicas. Otros pactos se ocuparían de estos aspectos años más tarde. Cabe intuir que la fabricación y el tráfico de armas químicas de destrucción masiva se desarrolló considerablemente durante décadas. Algunos expertos dan por sentado que en la guerra civil siria se está haciendo uso de sarín, una potente neurotoxina incolora e inodora que altera el funcionamiento del sistema nervioso. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causas antropogénicas o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, fenómeno que se refiere a la absorción por ciertos gases atmosféricos, principalmente el H2O, seguido por el CO2 y O3, de parte de la energía que el suelo emite como consecuencia de haber sido calentamiento por la radiación solar.
El efecto invernadero natural que estabiliza el clima de la Tierra no es cuestión que se incluya en el debate sobre el calentamiento global. Sin efecto invernadero natural, las temperaturas quedarían aproximadamente en unos 30 grados centígrados. Con tal cambio, los océanos podrían congelarse y la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Para que este efecto se produzca son necesarios estos gases de efecto invernadero, pero en proporciones adecuadas. Lo que preocupa a los climatólogos es que una elevación de esa proporción produciría un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX. Para acceder a partir de entonces, todas las recopilaciones de datos representativas a partir de las muestras de hielo, los anillos de crecimiento y de los árboles, etc., indican que las temperaturas fueron cálidas durante el medioevo, se enfriaron a valores bajos durante los siglos XVII, XVIII y XIX y se volvieron a calentar después con rapidez. Cuando se estudia el Holoceno, el panel intergubernamental del cambio climático no ofrece evidencias de que existieran temperaturas medias anuales mundiales más cálidas que las actuales. Si las proyecciones de un calentamiento aproximado de 5 grados centígrados en este siglo se materializan, entonces el planeta habrá experimentado una calidad de calentamiento medio mundial igual a la que sufrió al final de la glaciación Wisconsin. Según el IPCC, no hay pruebas de la que posible tasa del cambio mundial futuro haya sido igualada en los últimos 500 millones de años por una elevación de temperatura comparable. El deshielo en los polos amenaza el clima de México. Entonces, para solucionar el problema del deshielo polar, primero debemos solucionar el problema del calentamiento global. Y esto lo podemos hacer de varias formas. Generalmente se queman combustibles fósiles para generar energía. Al hacer eso se libera demasiado dióxido de carbono a la atmósfera. Pero lo que se debe hacer es ahorrar energía participando en estas campañas de apagones mundiales. Punto número 2. También se puede ahorrar energía con las nuevas tecnologías de biocombustibles, con las cuales se puede generar energía sin quemar tantos combustibles. Punto número 3. Como se mencionó anteriormente, otras opciones para reducir el calentamiento global y por ende el deshielo polar es utilizar carros híbridos que son más eficientes y liberan menos gases a la atmósfera. O bien también se pueden utilizar más los transportes públicos como los buses.